Muy buenas noches, queridos hermanos, y quien me esté escuchando en algún lugar, un saludo especial también. Vamos a ocuparnos durante 30 minutos en un par de versículos bíblicos. Y como estamos haciendo todos los días martes, que nos ocupamos del libro de Efesios, vamos a ver el capítulo 4, que ya lo venimos casi terminando, y nos vamos a detener en algo muy importante que lo vimos de pasada. Pero antes, mi frase, esa que siempre que inicio una charla la tengo que poner delante, porque es como que a mí me renueva el objetivo de dar la charla, para que no sea inútil, para que no sea algo simplemente que se escucha porque o me simpatiza el que habla o me interesa el tema para ver si aprendo algo, un poco más de Biblia. No, yo voy quiero hacer mención a otro punto mucho más importante, más centralizado, que es la revelación del Espíritu. La revelación de la palabra es por el Espíritu, no es por el pensamiento humano. Porque si no, ¿sabes qué? Caeríamos en un error muy grande. Que si la palabra de Dios fuera para el entendimiento humano, los más inteligentes serían los más espirituales. ¿No es cierto? Pero no es así. Hay personas muy simples, muy sencillas, que no son sobresalientes en cuanto a usar su capacidad intelectual o lo que fuere, pero están más cerca de Dios que muchos otros. Así que a esto me estoy refiriendo esta noche. Vamos a repasar, por ejemplo, la recomendación del San Pablo, porque el título del versículo, a partir del versículo 17, es algo muy, pero muy importante. La nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Es una gran noticia que puede haber, que puede ser realidad en la vida de una persona, la nueva vida en Cristo, no la vida que arrastra a una persona que no conoce al Señor Jesucristo. Entonces yo sí te puedo hablar de la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque mucho tiempo simplemente fui un religioso. Pero por allá por la década del 70 al 80, 75, 76, que en Buenos Aires sobre todo había un gran avivamiento espiritual en las iglesias evangélicas. Fue tan fuerte que también llegó a la iglesia católica y nació de allí un mover espiritual muy interesante que se llamó, y hasta el día de hoy todavía funciona, andan sueltos algunos todavía, pero no muy sueltos porque del Vaticano no los quieren largar solos. Y es la Renovación Carismática Católica, en la cual con mi esposa incursionamos durante bastante tiempo, y estaba en sus comienzos la organización de esta organización dentro del catolicismo. Y fuimos como delegados de zona oeste de la provincia de Buenos Aires en la estructura que se había armado para llevar adelante en las iglesias católicas, llevar adelante esta nueva visión que por emulación, por contagio de lo que estaba pasando en las iglesias evangélicas, pasaban cosas muy interesantes. Y más todavía, se hacían tremendos cultos y nadie le preguntaba al otro si era católico o era evangélico. Me recuerdo algo muy importante que quedó en mi memoria, que fue esto,
en el Colegio Ward de Ramos Mejía, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, tiene, se supone que todavía están, unos bosques hermosos, parques hermosos. Y allí se organizaba una plataforma y allí se organizaba una reunión de culto a la mañana, y no era periódico eso. Concurría la gente ávida de un encuentro con Dios. No importa de qué iglesia eras, de qué denominación eras. Entonces yo me recuerdo que la gente en esas canciones lloraba. Su lenguaje de expresión, su lenguaje de comunicación con el Señor a través del Espíritu Santo era en lágrimas. Te estoy hablando de 1978. Y yo observaba todo eso y decía, Dios está en el corazón de las personas cuando creen en su Hijo Jesucristo. No hay vuelta. Y Él es la cabeza de la iglesia y Él los lleva a unos y a otros a donde Él quiere. Así que muchas cosas más golpearon mi vida en esa etapa, hasta que dejamos, por razones de disidencia en la estructura de la Renovación Carismática Católica, que yo no estaba de acuerdo porque tenía voz y voto en esas asambleas, y bueno, lo que me puedo acordar de este testimonio que te estoy contando es que en una asamblea bastante llena de gente se hizo esto en Virrey del Pino o algo así, pasando Morón, Moreno, en la avenida Rivadavia hacia Luján. Y ahí había un convento abandonado y ahí se hizo la asamblea. Cuando me tocó a mí, yo propuse volver a las fuentes, volver al inicio, cómo comenzó después de Pentecostés la iglesia. Bueno, no tuvo eco mi propuesta. Yo iba muy a fondo en eso. Así que, como fue contrariada y discutida y no fue aceptada por distintas razones mi propuesta de cómo debemos encarar el inicio y el funcionamiento de la Renovación Carismática Católica, decidimos con mi esposa bajarnos de los balcones que estábamos. Nos bajamos y nos fuimos y nunca más tuve contacto con ellos. No por enojo, sino porque no pudimos coincidir en nada. Y lo único que dijimos, este movimiento que está llevando fuertemente hermanado, aparentemente hermanado a la Renovación Carismática Evangélica, si no se desmembra de lo troncal que es la línea romana, que es como un pulpo que todo lo tiene contenido y todo está verticalizado, en donde todo tu pensamiento tiene que estar ahí, si no, no tiene valor. Así que nos dijimos en aquellos años, no va a poder funcionar y va a ser un agregado más del ceremonial de la religión. Y efectivamente, ahí anda. Nosotros nos fuimos con mi esposa y al poco tiempo fuimos invitados por unos hermanos de una iglesia evangélica de Capital, Buenos Aires, y allí estuvimos 4 años descubriendo las Escrituras. No teníamos otro tema que las Escrituras.
Y maravillosamente con mi esposa nos tomábamos el tiempo. Me recuerdo detrás de mi casa, por allá por San Justo, luego en Gregorio de la Ferrer. Nos ocupábamos a la tarde de juntarnos, tomábamos el mate y leíamos. ¿Y qué más hacíamos? Leíamos y llorábamos. Nos mirábamos y estábamos llorando. Un derramamiento del Espíritu Santo tremendo que no daba lugar a pensar en nada. Solo leíamos, entendíamos y llorábamos. Esto al poco tiempo dio lugar a que decidiéramos entregarnos totalmente a un ministerio especial que el Señor nos había puesto por delante, y es así como en pocos años, 4 años, estábamos ya preparados para independizarnos y llevar adelante un llamado del Señor en el área de la infancia. Lo hicimos. Y estamos gozosos con mi esposa porque nos entregamos de veras. Cometimos muchos errores, pero aprendimos, como todos los chicos que van a la escuela, que cometen errores para poder aprender. Creo que muchas cosas las aprendimos. Han pasado casi 50 años de esto. Y todavía estamos perseverando. Y todavía la iglesia sigue caminando, como la canción. Y todavía seguimos esperando la venida del Señor. Y anclé yo en este pasaje de la nueva vida en Cristo, porque realmente este título de la Reina Valera 60 en Efesios 4, versículo 17, es el título, es una especie de demostración, te pone delante lo que debe ser tu vida cristiana. Yo lo tomé así, lo tomamos así con mi esposa. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros a los cuales ustedes pertenecían. Gente, o sea, gentiles. Yo a veces que hago algún viaje por ahí y el micro va llegando a un pueblo, deja la ruta, ya esa ruta solitaria, y comienza a verse gente, poblado, ¿no? Caseríos, y yo enseguida me viene, gente, y después digo, gente, por todos lados, gentes. Y esa es la tierra, gentes. O sea, lo que Pablo llama acá, gentiles. Gente, personas, pero que viven su vida propia, viven sin la vida de Dios. Y en otro pasaje el apóstol Pablo dice, gentes y gentes que viven ajenos a la vida de Dios. Y yo que no estoy ajeno a la vida de Dios, tengo otra perspectiva, tengo otra visión. ¿Y saben cuál es la visión? Buscar estar lo más posible, el mayor tiempo con el Señor. Como lo empecé, por allá por el 1966-67. Leer la Escritura y buscar, dejar que el Espíritu,
quebrante mi espíritu más y más cada vez. ¿Te animas? ¿Te animas a decidir esto para seguir levantando tu bandera de fe y diciendo: soy cristiano, soy creyente en Cristo, porque yo lo he aprendido estando con Él? Fíjense ustedes, esto también viene al paso. Jesús se fue, vino el Pentecostés. Pedro y Juan van al templo, se encuentran con los sacerdotes o los escribas, fariseos. Habían sanado a un paralítico. La gente se amontonó, daba gracias a Dios. Estos los llamaron y les hablaron y les prohibieron que hablen de ese hombre. Y hubo alguien que había sido discípulo de Jesús y que estaba entre ellos. Y les dijo: no sé si les conviene enfrentarlos, porque si esto no es de Dios, no va a durar mucho. Pero si es de Dios, no sea que ustedes estén peleando contra Dios por atacarles a ellos. Igualmente, les prohibieron que hablen y no prediquen más lo que había enseñado el Nazareno. ¿Qué contestó Pedro y Juan? Nosotros queremos dejarle en claro, nosotros no podemos callar delante de nadie lo que hemos visto y oído. Y ellos, dándose cuenta que habían sido aquellos que estuvieron con el Maestro, se dieron cuenta que eran gente del vulgo, personas comunes, sin cultura, pero porque habían estado tiempo con Él, ahora tenían un idioma, un lenguaje, una expresión, la misma del Maestro que murió, resucitó y se había ido. Y les había encomendado, como dice en el libro de Juan 20, yo ahora me voy, pero ustedes quedan en mi lugar, en la tierra. Qué lindo. Toma tu lugar. Hermano, ve a un rincón y ponete a orar alguna hora, no sé, hoy, esta noche, mañana, y decirle: Señor, muéstrame mi lugar, porque ando desorientado, perdido, ando viviendo agitado, lleno de pensamientos que son solo de mi propia mente. Quiero un nuevo encuentro contigo, Jesús. Porque Él lo dejó claro. Y dijo: sin mí nada podrán hacer. A veces nosotros creemos que porque tenemos un versículo y lo enseñamos. No, ese no es que tengamos a Jesús. Enseñamos lo que hemos aprendido en nuestra lógica mente. Pero acá es otra cosa. Sin Él quiere decir sin haber aprendido. Aprendido. ¿Sabe lo que significa la palabra aprender? Aprender significa tomar algo y poseerlo. Tomar algo y poseerlo. O sea, asimilarlo a fondo. Llevarlo hacia adentro y que tome parte conmigo. Y que luego pueda ser más que parte,
sino el que gobierna mi vida. Eso es aprender. Así dice entonces, ya nos ubicamos por lo menos. Describe Pablo como éramos antes. Quizá nosotros no, porque nosotros siempre antes de creer en Jesús nos consideramos personas buenas, decentes y bueno, no matábamos a nadie. Éramos buenas personas. Ustedes saben que para vivir en esta sociedad solamente hace falta ser buena persona. Y es lo que dicen y te exigen por todos lados. Fulano de tal, y es una buena persona. Después de ser una buena persona, se pasa a la otra orilla, que comienza a ser una mala persona. No hay término medio. Nosotros no somos ni malos ni buenos. Nosotros somos hijos de Dios que hablamos la palabra de Dios y Él es el que nos juzga a nosotros. ¿Es así? Así es. Así que entonces el apóstol Pablo dice, esto requiero en el Señor. A ver, vamos, Efesios, anímense. Vamos, hermanos, anímense. Requiero en el Señor. Les amonesto, les pido por favor que ya no anden como los otros gentiles, los que han quedado, que todavía no conocen al Señor Jesús, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento todo, el espiritual nada, porque están muertos el espíritu, y el entendimiento natural está entenebrecido. Están, como les decía antes, ajenos a la vida de Dios. No tienen vida, están muertos. ¿Por qué es esto? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Qué tremendo esto, ¿no? Así está el mundo, así están las cosas hoy y siempre, hasta su venida. Habrá en el mar de maldad que se multiplica en este mundo, hay de toda clase de peces. Por eso, a los peces que en la pesca milagrosa no fueron considerados aptos, los tiraron al agua de nuevo. Así pasa en este mundo. Dureza de corazón, soberbia humana, la búsqueda de ser alguien delante de los demás, presentando sus cualidades, sus condiciones positivas. Y dice, estos, como éramos antes, nosotros, después que perdieron toda sensibilidad, se hicieron insensibles a todo sentimiento, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Se entregaron a un camino propenso a la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Todo tipo de placer sexual, todo tipo de complacencia sexual, una degeneración. O sea que ya ni siquiera los animales cometen estas aberraciones, porque el peor animal es el hombre, que cuando le pone intencionalidad a la maldad, a los deseos de cometer el pecado, la lujuria, son más ávidos. Los animales cumplen con su instinto. El hombre usa su capacidad para forzar
el placer, su maldad en la degeneración. Y dejan de ser animales racionales para ser peor que animales que tienen un instinto natural. Estos están mucho más bajos que un instinto natural. Pero, hermanos, ustedes no han aprendido así a Cristo, a aprender, ¿vieron? Ustedes han estado con Él, ustedes le han escuchado a Él, ustedes han tenido un encuentro personal con Él. Ustedes no son como aquellos, ustedes son diferentes. Ustedes no han aprendido así. ¿Cómo así? Así como los que antes eran ustedes. Cuando aprendieron a Cristo, todo fue cambiado, fue modificado. Los otros siguen igualmente, como siempre fueron. Cometiendo toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Sépanlo. Ustedes todavía tienen la sensibilidad de doblar sus rodillas, arrepentirse de sus pecados y adorarle a Cristo. Si en verdad, bueno, esto está condicionado, si en verdad ustedes le han oído, se han encontrado con Él, si no están en el área de lo religioso. Hermanos, si no has tenido un encuentro con el Señor Jesús, eres un religioso de prácticas espiritualoides, no espirituales. Nosotros somos artífices, somos artistas, somos especialistas en espiritualizar las cosas. Espiritualizamos nuestra vida, espiritualizamos nuestras palabras, espiritualizamos, pero cuando estamos en el reposo de la vida natural, somos lo que somos y mostramos lo que somos. El que es espiritual, el que realmente manifiesta el espíritu, ese juzga todas las cosas y no juzga las personas, sino que juzga los hechos de las personas y acude a orientar, a aconsejar, acude al otro, no para destruirlo, para castigarlo, sino para advertirle, para abrazarlo, para amarlo como el Señor lo haría. Extiende tus brazos como Jesús en la cruz para abrazar a las personas y no para condenarlas por lo que ves que hacen. No mires lo que hace la gente, no mires lo que hacen tus hermanos. Son tan hijos de Dios como vos, pero quizás sepas de parte del Señor que solo te corresponde amarlos. Y el amor está siempre crucificado, como Jesús en la cruz. Jesús es el amor del Padre. Y fue marcada su vida y su muerte en una cruz, con los brazos abiertos. Decirle esta noche al Señor Jesús, gracias, porque con tus brazos abiertos me sigues buscando para abrazarme y hacerme sentir que todavía estoy bajo tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén.